Hola y bienvenidos a otro video de Cuentos para dormir. En este video les traigo dos historias de personas que se vieron envueltas en sucesos inexplicables y escalofriantes. La primera historia se llama La risa de mis hijos. Hace varios años, cuando buscaba trabajo, una familia de alta alcurnia se mudó a la casa más grande de la villa. A los pocos días, se supo que necesitan personal. Me ofrecí para ocupar el puesto de empleada y me aceptaron. Me encargaba de la limpieza de toda la casa, junto con otras amigas. Los dueños de la casa eran muy jóvenes, cerca de los 30 años. Además, eran muy buenos con todo el personal. Después de unos meses, la dueña de la casa queda embarazada. El patrón manda a hacer una fiesta a lo grande, para celebrar que pronto será papá. Todos esos meses en la espera de su hijo, era de felicidad en la casa. La familia mandó hacer el cuarto del hijo. Llegando el día esperado, el patrón nos manda a arreglar la casa. Se realizará una fiesta a lo grande, celebrando el nacimiento de su hijo. Cuando el patrón llega al hospital, los enfermeros le dan una mala noticia: su mujer perdió al bebé. Un ayudante que fue con el patrón se regresa a casa a toda prisa, para darnos la mala noticia. Ese día, me acuerdo muy bien cómo llegaron los patrones, estaban hechos un mar de lágrimas. Sobre todo, la señora, se la veía muy agotada y destrozada anémicamente. Fue una época triste. Pasaron 2 años desde eso, y la mujer del patrón nos anuncia nuevamente que está embarazada. Todos nos alegramos porque al fin sería padres. El patrón nuevamente manda a hacer una fiesta a lo grande, y tuvimos que arreglar toda la casa. Después de varios meses, la triste historia se repite. La enfermera le dijo que su esposa perdió al bebé. Cuando nos enteramos de la noticia, todos en la casa nos pusimos triste. Nuevamente los patrones vinieron hecho un mar de lágrimas. Después de perder a sus hijos, los patrones nunca cambiaron el trato hacia nosotros, nos querían como su familia. El trabajo en la casa era confortante, daba gusto realizar los quehaceres. Luego de varios años, noto algo raro en la señora, pensé que de nuevo está embarazada. La señora, al notar que me di cuenta de su embarazo, me dice que no le cuente a nadie, que lo mantenga en secreto. Era entendible y eso hice. Recuerdo que todas las noches antes de dormir rezaba por ella y su bebé, y pedía que esta vez saliera todo bien. Cuando su embarazo era notorio, la patrona decide retirarse de la casa. Se quedó viviendo en una casa pequeña hasta que dé a luz. Las únicas personas que sabían del embarazo era su esposo, el chofer, y yo. Llegando el día esperado, el patrón manda a traer a los mejores médicos de la ciudad, para que atienda a su mujer. Fue triste lo que pasó, ni teniendo a los mejores médicos se pudo hacer algo, su bebé nació muerto. Los patrones estaban desconsolados con la resignación en sus ojos, tal parecía, que nunca tendrán la dicha de tener un hijo. Pasaron varios años, casi todos los empleados que ingresaron conmigo, poco a poco se estaban yendo. Solamente quedamos el chofer, el jardinero y yo, como los empleados que estuvimos desde un inicio trabajando en la casa. Después de unos meses, los patrones deciden irse de viaje, cambiar los aires. Yo en todo ese tiempo, me volví muy amiga de la patrona, por lo que me dejó al cargo de la casa. Después de un año, los patrones regresan a la casa, todo seguía como lo dejaron. A los pocos días, noté que la patrona se aislaba de nosotros. A veces se encerraba por unas horas en la habitación que iba a ser de su hijo, que ahora fue convertida en habitación de invitados. Luego de unos meses, el patrón tuvo que salir de viaje. Antes de irse, me dijo que cuide a su señora, que la cuide no como su empleada, sino como si estuviera cuidando a mi madre. Después de 3 meses que el patrón se fue de viaje, empezó a suceder. Por la casa se comienzan a escuchar risas de bebés. En un momento pensé que una empleada había traído a su hijo,
así que no le di importancia. Al día siguiente, en la habitación de invitados, se escucharon nuevamente risas de bebés, y justo en ese momento, la señora está dentro de la habitación. Cuando quise abrir la puerta, la señora con un tono de enojo, me dijo que me retire, que la deje sola. Al día siguiente, las empleadas comenzaron a escuchar las risas de los bebés en la habitación de visita. Cuando abrían la puerta, no había nadie, y las risas se dejaban de escuchar. Después de unas noches, a una empleada se le había hecho muy tarde para volver a su casa, y se quedó a dormir en la habitación de visita, y por la madrugada soltó un fuerte grito. El grito fue tan fuerte, que despertó a todos en la casa. La patrona sale de inmediato de su habitación, y le pregunta a la empleada, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Por qué gritaste? La empleada no podía hablar del susto, no se le entendía ninguna palabra. Después de unos minutos, la empleada se tranquiliza y vuelve en sí. Cuenta que cuando estaba durmiendo, sentía que el aire le estaba faltando, como si le estuvieran ahogando. Y al mismo tiempo, siente un dolor en todo el brazo derecho. Por más que intentaba moverse, no podía, pareciera que alguien le estuviera sujetando. Pero tanto fue el dolor que sintió en su brazo derecho, que no sabe de dónde sacó fuerzas, que se levantó de la cama. Al estar levantada, ve como 3 bebés estaban desapareciendo del cuarto. La patrona le dice le muestre su brazo. El brazo de la empleada estaba moreteado, y en su cuello se veían varias marcas, como si alguien lo estuviera ahorcando. La señora nos dice que guardemos el secreto, y que nadie le cuenta nada a su esposo. Y que la persona que comente del asunto será despedida. Después de unas semanas, algunas empleadas se retiraron del trabajo, por miedo de escuchar las risas de los bebés que ya eran más recurrentes. Otras se acostumbraron, trataban de no pasar por la habitación de visita, o cuando tenían que arreglarlo, iban 3 a 4 empleadas, para que no tengan miedo. En una de esas noches, cuando el patrón tuvo un problema con su esposa, el patrón se fue a dormir en la habitación de los bebés, que así era como la empezamos a llamar entre los empleados. La patrona le dijo que duerma en otra habitación, pero como el patrón estaba enojado, no le hizo caso, se quedó en la habitación. Por temor de que algo le pase a su esposo, la patrona nos manda a hacer guardia toda la noche afuera de la habitación. Los empleados se turnaban cada 3 horas, cada turno era con 3 personas al mismo tiempo, para que nadie tenga miedo. La noche que el patrón durmió en la habitación, nada malo pasó. Pareciera que los bebés sabían que, al más mínimo grito del patrón, todos ingresaban a la habitación. Después de varios años, cuando los patrones ya están abuelos, y yo también bastante mayor, deciden vender la casa y regresar a su país. Los patrones nos dieron un buen dinero a los empleados que estuvimos desde el inicio, al jardinero, al chofer, y a mí. Prácticamente, pasamos toda nuestra vida sirviendo al patrón. El dinero que nos dio, nos duraría para vivir el resto de nuestra vida sin trabajar. Un día antes en que la patrona deje la casa, siendo ya muy cercanas, decide contarme porque se escucha las risas de bebés. La patrona me dice que en los viajes que tuvo, fue de brujo en brujo, buscando ayuda para poder tener hijos. Pero todos le decían que era imposible, tus hijos nunca nacerán vivos. Me contó que, entre lágrimas, dijo lo siguiente: como hubiera querido ver a mis bebés, me hubiera gustado escuchar sus risas. Entonces el brujo le dice, eso sí es posible, puedo hacer que escuche sus risas. En ese momento, la patrona no lo pensó bien y le dijo al brujo que haría de todo para escuchar las risas de sus bebés. El brujo le dio unas hojas, y le dijo que tenía que quemarlo en la habitación de los bebés, y luego decir las palabras que están escritas en las hojas. Es por eso, que había días que se encerraba en la habitación de los bebés. Cuando supo que los niños atacaron a la empleada, se dio cuenta que no podían ser sus bebés, sino algo más, unos demonios. Después de contar todo, la patrona dejó la casa, y regresó a su país. Pasaron varios años,
y ya no supe nada de los patrones. A veces daba una vuelta por la casa, y la veía que estaba abandonado. Nadie quería vivir allí, porque todos decían que en la casa asustan. En las noches se escuchan las risas de bebés en toda la casa. Lo último que supe de la casa fue que sigue abandonada, está en el olvido. Probablemente todavía habitada por esos seres que se hacen pasar por niños. Por cierto, nunca supe si el patrón escuchó alguna vez las risas de los bebés, o si su esposa le contó lo que había hecho. La segunda historia recopilada de Internet se denomina Mis anécdotas paranormales. Tengo tantas anécdotas que puedo escribir un libro. Me pasan cosas desde muy chica, pero voy a contar las que recuerdo como las más fuertes o las que más me impresionaron. La primera fue hace pocos años en mi casa. Toda mi familia había salido, así que fui al living y me puse a ver una serie en la televisión. Atrás mío está la cocina, dividida por unas puertas pesadísimas de madera y vidrio. Cuestión que escucho un ruido en las puertas, y miré porque pensé que había llegado mi hermano, que suele darle golpecitos a las paredes o puertas cuando entra. Pero no veía a nadie y el sonido era cada vez más fuerte. Me llegué a asustar porque pensé que había un temblor, un sismo o algo. Pero no, solo se movían las puertas, nada ni nadie las tocaba, no había viento, ni ventanas abiertas, y de haberlas, un viento no puede mover semejantes puertas. Juro que apenas agarré mi celular para filmarlo paró. Mi mamá, luego, vio las cámaras y me dijo que no se veía nada, pero yo no le creo, me admitió que muchas veces me mintió sobre no creerme para no asustarme. Otra fue en la misma casa, en el patio. Tengo un patio muy grande y en ese momento no teníamos luces, así que las del garaje iluminaban un poco, y el resto era pura oscuridad. Mi gata en ese entonces era chiquita, así que salí al patio a llamarla para que venga a dormir conmigo. Cuando la encuentro y nos volvemos para entrar, escuchamos las dos un sonido desde unas plantas, y acto seguido veo una cosa negra corriendo hacia nosotras. En el momento no me fui corriendo porque pensé que podía ser mi perra negra gigante, que se camuflaba con la oscuridad y que tal vez quería jugar, pero cuando vi que mi gata salió disparada a esconderse abajo del auto, supe que era imposible, porque ellas ya se llevaban bien, y aparte cuando volteé a ver a dónde escapó mi gata, vi a mi perra cerca del garaje, lejos del patio. Cuando volví la vista a las plantas, la sombra que se nos abalanzó ya no estaba. Con todo el miedo fui a buscar a mi gata y cuando entramos, ella no podía dejar de mirar cada tanto hacia la planta mientras comía. Mi ventana da hacia esa dirección. Donde está mi casa ahora, es un terreno de andá a saber cuántos años de antigüedad. Antes era un quincho que construyó mi abuelo, y mi tío solía vivir ahí de joven. Y él nos contaba que escuchaba cómo le golpeaban los ventanales cerca del techo, imposible que una persona, por más alta que sea, llegue hasta ahí, y también decía que sus perros ladraban a la nada misma en todo el lugar. Cuando recién nos fuimos a vivir allá, las primeras noches eran un desastre. Escuchábamos cómo subían y bajaban las escaleras, varias veces, consecutivamente, a la madrugada. Los únicos arriba son mis padres y no, me decían que ellos no eran. Mi padrastro decía que él escuchaba cosas afuera, porque tiene el sueño muy ligero, hasta llegó a ver un pájaro negro, grande, muerto de la nada ahí en el patio. A mí me pasó que me tocaron la puerta a las 3 y pico de la mañana, y cuando abría, no había nadie. Me golpeaban las ventanas. Inclusive una vez les contaba estas cosas a mis amigos, y burlándonos, me tocaron la puerta y la ventana al mismo tiempo, y no había nadie. Después hicieron una especie de limpia con sal. Todo esto me lo contó mi mamá porque yo no estuve cuando eso pasó, pero la de la limpia dijo que sentía algo, no necesariamente malo, abajo de mi cama. Y lo peor es que después de esa limpia, las cosas empeoraron, y tuvieron que llamar a pastores para orar cada tanto. También vivía teniendo parálisis de sueño, al punto que dormía solo de día por el miedo que tenía de dormir.
Mi gata un par de veces cuando dormía conmigo, se levantaba de la nada muy violenta, como si le estuviesen atacando, y arañaba y hacía ese ruido que hacen los gatos cuando pelean. Sabía que no era por mi culpa porque yo no me estaba moviendo. Hasta aquí las historias del día de hoy, espero que les hayan gustado y recuerden que, si quieren solicitar historias de algún tipo, ya sea de camioneros, enfermeros, casas embrujadas, etc., pueden dejármelo en la caja de comentarios, que yo los estaré leyendo. Por último, pueden suscribirse para ver más videos como este y darle like a este video ya que eso me ayuda mucho. Nos vemos en un próximo, Cuentos para Dormir.